Mucho que decir, mucho que decir, mucho que decir. Amigos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Mucho que Decir. Agradezco a estos 5 mosqueteros que todavía se mantienen fieles a este proyecto, que de verdad que cuesta. Es un proyecto para mí sacrificado. De verdad que no es fácil. Desde el fondo de mi corazón, mi agradecimiento. Me voy a informaciones. Tal vez los canales hispanos no estén hablando mucho de esto, estén enfrascados en otros reportajes que para ellos tienen más importancia. Por supuesto, nosotros vivimos en los Estados Unidos y da la impresión de que a veces los hispanos vivimos en una especie de universo paralelo donde nos enteramos poco de lo que pasa en este país. Ustedes saben que ha habido tornados que han asolado Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee y Missouri. Han muerto alrededor de 100 estadounidenses. Tal vez usted se entere de esto en noticieros hispanos que lo dicen en algún que otro reportaje, pero la devastación ha sido tremenda. Más de 200,000 hogares sin electricidad en Tennessee y Kentucky. La tragedia, repito, ha sido grande. Han sido famosos incidentes que se han dado, por ejemplo, una docena de trabajadores atrapados en un almacén de Amazon. Esto en Illinois, la destrucción de un hogar de ancianos, esto en Arkansas. Lamentable todo esto que ha pasado. En medio de todo esto, la administración Biden está utilizando esta tragedia para empujar la agenda del cambio climático. Están diciendo que esto ha sucedido por razón del cambio climático. Sin embargo, si bien es cierto que son raros los tornados en diciembre, o por lo menos no tan frecuentes, habría que destacar que el 18 de marzo de 1925 hubo un tornado en 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana, y de acuerdo con el Servicio Nacional del Clima, el National Weather System, murieron 695 personas, 2,000 resultaron heridas, 15,000 casas destruidas, y todo esto en 3 horas y media. ¿Quieren otro ejemplo? En abril de 1936, el 5 de abril, en Tupelo, Mississippi, 216 personas muertas, $3 millones en pérdidas. 3 millones para la época. En 1936, esa cantidad sería astronómica hoy día. Y al día siguiente, el 6 de abril, en Gainesville, pero en Georgia, no en la Florida, sino en Georgia, 203 muertos y también pérdidas materiales. Repito, es cierto que los tornados en diciembre son raros, pero no hay pruebas de que esto esté ocurriendo por efecto del cambio climático. Claro, entendemos que para esta administración la amenaza más grave es el cambio climático y están empujando esta agenda que sabemos, o por lo menos yo les he informado a ustedes, que este corte socialista con un cambio drástico que propiciaría el control del gobierno. Mucho que decir. Me voy al juicio del momento, el juicio contra Jussie Smollett. Este juicio de alguna manera ha opacado el de Ghislaine Maxwell, esta asistente de este millonario Epstein, que aparentemente lo suicidaron en prisión. El juicio de Epstein, o más bien de Maxwell, pondría sobre el tapete el nombre de vacas sagradas de la política, como por ejemplo Bill Clinton. Tremendo, ¿verdad? Trump aparece también como que tomó el avión de Epstein en varias ocasiones, pero el informe de The New York Post, no de New York Times, The New York Post, dice que Trump sí tomó el avión en un par de ocasiones, según testimonio del piloto del avión de Epstein, pero tomó el avión de Epstein con su familia, Trump con su familia. Si usted va a una cacería de depredación, usted no va a ir con la familia. Bueno, en fin, se sabe que Clinton sí fue solo en ese avión varias veces, ¿ok? Lo que pasa que, claro, esto se está escondiendo. Volviendo al juicio de Jussie Smollett, no hay mucho que decir al respecto, salvo la falsedad de la izquierda. Y yo les recuerdo el origen de este caso. El 29 de enero del año 2019,
el actor de una serie de televisión, yo no la he visto, se llama Empire, pero no la he visto, Jussie Smollett, reportó a la policía de Chicago que había sido atacado por dos sujetos de la raza blanca que llevaban gorras con el mensaje de Trump, el mensaje de MAGA. Smollett dijo que le habían gritado insultos homofóbicos, le habían echado encima una sustancia química, presumiblemente lejía o bleach, y le habían atado una cuerda alrededor del cuello y bueno, le habían dado algún que otro golpe. Bueno, pues al final se probó que todo esto fue una mala puesta en escena de Jussie Smollett, que parece que quiso impulsar su carrera por esta vía, por la vía del engaño. Por supuesto, la prensa enseguida, la prensa liberal, representantes del gobierno, por supuesto demócratas, la culpa la tiene Trump por incitar al odio, qué cosa es esto, y al final, repito, todo esto había sido una puesta en escena. Estos son los supremacistas blancos que atacaron a Smollett. Smollett les pagó $3,500. Estos jóvenes, hay que aclarar, que fueron extras que trabajaron con Smollett en el pasado. Smollett los conocía. El 20 de febrero, Smollett fue acusado de conducta desordenada y mentir por un crimen de odio. De hecho, Smollett ya fue declarado culpable en el juicio que se le celebró hace poco, esta semana que pasó, y fue culpable de 5 de 6 cargos. Me da gracia como el titular de CNN dice Smollett culpable de algunos cargos, no de algunos, de la mayoría de los cargos. Bueno, pues quedamos en que el 20 de febrero Smollett fue acusado, pero el 26 de marzo de ese año, 2019, los cargos le fueron quitados. ¿Y por quién le fueron quitados? Nada más y nada menos que por Kim Foxx. ¿Ustedes se acuerdan de Kim Foxx? La que fue reelegida al cargo de fiscal estatal de Illinois en la oficina del condado Cook, con dinero de George Soros. Esa fue la que le quitó los cargos a Smollett. Este caso tuvo mucha presencia en los medios. Kamala Harris en su momento estaba como senadora. Kamala Harris dijo que esto era un linchamiento moderno. Biden también lanzó su tweet diciendo que eso no tenía lugar en la América de hoy día. Jussie Smollett, estamos contigo. Al final, ninguno de estos políticos se ha retractado y ha dicho, me equivoqué. Ha sido tremendo. Pero esto muestra una vez más la hipocresía de la prensa liberal. El intento de todo esto, el fondo de todo esto, dañar a Donald Trump. Eso fue todo. Porque qué casualidad que lo atacaron supremacistas blancos. Ya vimos qué clase de supremacistas eran. Con gorras que decían MAGA. O sea, Make America Great Again. El lema de campaña de Donald Trump. Y la prensa encantada. Era la historia perfecta para impulsar una agenda anti-Trump una vez más. Mucho que decir. Dándole seguimiento a las elecciones pasadas, las del 2020, el medio digital The Western Journal publicó la siguiente información. Resulta que una investigación de las elecciones del 2020 en Wisconsin ha encontrado más votos ilegales, o sea, votos que no debieron ser emitidos, que el margen de victoria de Joe Biden en ese estado. Una oficina legal conservadora con base en Milwaukee y el Instituto de Wisconsin para la Ley y la Libertad, o sea, Wisconsin Institute for Law and Liberty, llegaron a la conclusión de que hubo más votos ilegales que el margen de ganancia de Joe Biden. Y me explico mejor con números. De acuerdo a la investigación, 54,259 boletas fueron contadas por individuos que nunca mostraron una identificación como votantes. Es más, nunca habían mostrado identificación en ninguna elección.
La investigación dice que no puede establecer malicia en este proceso, pero qué casualidad que esto haya sucedido. 3.718 votantes, solo por poner un ejemplo de esta cantidad, estaban en una lista de personas que se habían mudado desde el año 2019 y 7.747 personas habían fallado su chequeo de la licencia de conducir cuando quisieron registrarse. De acuerdo a la historia oficial, Biden ganó por 20,000 votos el estado de Wisconsin. Y aquí tenemos que se encontraron 54,259 votos que no tenían que haberse emitido. Se dice que todo esto vino por el famoso voto por correo que propicia el descontrol, propicia el fraude. O sea que estas dos agencias, estos dos grupos, están diciendo que no pueden decir si hubo fraude o no, mala intención o no. Pero de que hubo una irregularidad y de que hubo más personas que no tenían que haber votado en Wisconsin, eso es una realidad. Más personas no tuvieron que haber votado y votaron presumiblemente por Biden, supuestamente, que los 20,000 votos que le dieron la victoria a Biden. Eso está sospechoso. O sea, yo no sé si aquí hay mala intención o no. Irregularidad sí hubo. El voto por correo propicia el fraude. ¿Cómo se llama eso? Mucho que decir. La administración Biden, y esto es en otra información, organizó esta semana que pasó su llamada Cumbre por la Democracia. Una cumbre a la que asistieron políticos de varios países, organizaciones, primeros ministros y todo eso. Cumbre virtual. Sin embargo, las reacciones ante este evento han sido frías, irónicas, incluso de medios liberales. Por ejemplo, la revista Time llegó a decir que esta cumbre es la cumbre de la hipocresía. Claro, la revista Times pone un ejemplo, el de Afganistán. ¿Cómo es posible que la administración Biden haya dejado en manos de terroristas, de radicales, Afganistán y diga entonces que quiere luchar por la democracia? ¿Por la democracia en qué país? Esta herida de Afganistán, esta chapucería de Afganistán, es una herida autoinfligida de la administración Biden por haber hecho las cosas mal. No culpa de Trump, como han intentado decir medios liberales, no. Culpa de Biden, el haber hecho mal las cosas. Entonces, ponen ese ejemplo. Además, asistieron a esta cumbre varias naciones con problemas en sus democracias, como el Congo, Irak, la India, Kenia. Sin embargo, la idea de democracia esbozada por la administración Biden, también participó Kamala Harris, es la idea de la ideología de género, la idea de favorecer a minorías por encima de cualquier otra cosa, ese famoso bien común, esa famosa inclusión, cuando en realidad tenemos un mundo más inseguro. Estados Unidos está en una posición mucho más débil para defender cualquier democracia. Aquí en los Estados Unidos hay problemas con la democracia, persecución a conservadores. O sea, Estados Unidos no está en una buena posición de liderazgo. Esta cumbre intentó impulsar el liderazgo perdido de Biden, que cada vez sus números bajan más y más. Y si hablamos de Kamala, ni hablar. Pero me parece que ha sido un intento fallido. Mucho que decir. En otra información, Putin habló con Biden, o Biden con Putin, en una llamada de 2 horas. El objetivo de esta llamada era intentar disuadir a Putin de invadir a Ucrania, como parece que eso se estaba viendo, que la invasión a Ucrania por parte de Rusia era inminente. Claro, aquí hay que acotar que si bien es cierto que Biden dijo que si Putin invade Ucrania, le impondría sanciones a los bancos rusos, sanciones económicas fuertes, ¿qué le va a decir? También es cierto que en declaraciones previas, Biden dijo que iba a intentar acomodar a Rusia en todo este ajedrez geopolítico, no sus palabras, sino mi interpretación. O sea, él no lo dijo así tal cual, más o menos yo interpretando las declaraciones de Biden. Y también es cierto que Putin sabe con quién está lidiando.
con una administración totalmente debilitada, una administración que ya no tiene la fuerza y el ímpetu de antes, ¿verdad? Biden no es Trump y eso Putin lo sabe. Putin está utilizando esta amenaza de agresión a Ucrania para preservar sus intereses. A Putin le interesa que Ucrania no intente retomar los territorios que ya había tomado desde el año 2014. Territorios que Rusia decía que culturalmente eran suyos y que había ciudadanos rusos ahí, lo cual es cierto, pero esos territorios están dentro de las fronteras de Ucrania. A Putin tampoco le conviene una expansión de la OTAN hacia el este. Y Biden, por su parte, llegó a un acuerdo con Alemania de un oleoducto entre Alemania y Rusia. Este oleoducto llevaría gas desde el mar Báltico, haría que Rusia controlara gran parte de la energía de Alemania. Los especialistas están diciendo que esto perjudicaría la seguridad de Europa porque le daría un control, una herramienta tremenda a Rusia para utilizar esto como un arma, si fuese conveniente. Alemania dice que no, que va a sancionar a Rusia fuertemente para que no use a este oleoducto como un arma, pero ya está hecho el acuerdo. Y también están diciendo que esto perjudicaría a Ucrania tremendamente, porque le quitaría gas a Ucrania. O sea que aquí estamos teniendo un problema también geopolítico tremendo. Habría que aclarar que en el año 2019 el presidente Donald Trump le impuso sanciones a la compañía constructora de este oleoducto, una compañía con base en Suiza, pero que es compañía rusa, se llama Gazprom. A su vez, la compañía suiza está poseída por esta compañía rusa. Algunos dijeron que las sanciones de Trump vinieron tarde, demasiado tarde. Al final el proyecto se completó, eso lo anunciaron ejecutivos y directivos y oficiales rusos, pero no estaba funcionando este oleoducto. Estas sanciones siguieron en curso, llegó la presidencia de Biden, mantuvo las sanciones, pero quitó las sanciones en una negociación con Alemania, como les dije anteriormente. Y ya ustedes ven quién lo autorizó. Pero la prensa está callada, no lo analiza, la prensa liberal, desde este punto de vista. La verdad que lo que estamos viviendo es tremendo. Debilidad estadounidense, y esta debilidad se manifiesta paso tras paso. A medida que el tiempo transcurre, más débil está este país, los Estados Unidos de América. Este canal les llega por cortesía del libro El abuelo de mi abuelo, escrito por Omar Suárez. Ya ustedes saben, historia de Mambises, Martí, un secreto familiar, todo eso, usted búsquelo en Amazon. Yo soy Jorge Díaz Díaz. No olvide escribir en los comentarios, que de verdad que eso para mí es un aliento pero tremendo. Dele like si le gusta. Bueno, si no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Suscríbase al canal si no lo ha hecho. La idea de esto es informar, siempre hablar con la verdad. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima caricatura. Mucho que decir.